En el inicio de la educación formal en los niños y niñas de primera infancia, se evidencian grandes cambios muy significativos, ya que ellos deben adaptarse a un nuevo contexto, un entorno que exige más independencia, autonomía y capacidad para interactuar con. Como objetivo general, nos proponemos analizar el impacto que tiene el inicio de la educación formal de la localidad de Suba, de la ciudad de Bogotá, en los niños y niñas de 3 a 5 años. Además, tenemos dos objetivos específicos. Primero, definir la importancia que tiene de manera temprana la educación formal en los niños y niñas de 3 a 5 años. Y como segundo objetivo, justificar el efecto que tiene en el desarrollo de los niños y niñas. En Bogotá, el inicio de la educación formal de los niños y niñas de 3 a 5 años se imparte desde el tema de calidad de la educación inicial, reflexionando sobre las prácticas pedagógicas y de cuidado que se desarrollan en los hogares comunitarios del ICBF y del distrito. Existen grandes estudios que evidencian que las interacciones de los niños con su familia y el entorno pues tienen aportes significativos para el desarrollo del cerebro, pero también que hay otros factores como la salud, el cuidado, la nutrición, que complementan el desarrollo integral, factores que se prestan dentro de los hogares comunitarios con apoyo del ICBF y también desde los jardines del distrito, con espacios adecuados y protectores que permiten que los niños y niñas generen un adecuado desarrollo de habilidades e interacción con sus pares. Es de vital importancia la atención a la primera infancia, ya que es la base del desarrollo humano. Una atención oportuna y pertinente tiene un gran impacto para los niños y niñas en el marco de la atención integral, basado en derechos y con acompañamiento del Estado como garante del proceso y la familia y la sociedad como corresponsables. Por esto, el primer aspecto a tener en cuenta es la necesidad de reconocer la transición de los niños y niñas como un suceso que tiene efectos importantes en su desarrollo integral, el cual depende de las condiciones en las que se realice y de la calidad y acompañamiento pedagógico que se brinde a los niños y sus familias. La primera infancia debe representar una prioridad para el gobierno, el cual debe garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas y así lograr un desarrollo integral. Hay que recordar que la primera infancia es la etapa más importante, por consiguiente se debe priorizar en este ciclo vital, a través de la implementación de planes, programas y proyectos que apunten a una atención integral adecuada. El desarrollo económico y social son fundamentales, ya que este permite concebir la. Los jardines y hogares comunitarios, tanto del ICBF como de la Secretaría de Integración Social, se ven hoy en día como un lugar de preparación para la educación formal, sin ver que su verdadero papel es potenciar el desarrollo integral a través del arte, la literatura, el juego, posibilitando espacios y experiencias significativas que potencian el desarrollo. En algunos casos vemos el afán. Pensando en seguir avanzando en la búsqueda de atención integral con equidad a los niños y niñas que se encuentran en el ciclo de vida de la primera infancia
Y pensando en la responsabilidad que todos tenemos, pero sobre todo el gobierno nacional, nos dimos a la tarea de investigar cuál es el marco legal y político con el que cuenta Colombia a nivel nacional e internacional, y con la que se movilizan todos los actores comprometidos con la primera infancia. Así, a nivel internacional encontramos diferentes declaraciones y marcos de acción de congresos, conferencias, foros y simposios que reúnen a representantes de organismos, autoridades gubernamentales, académicos, maestros y maestras del mundo y que buscan garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entre estos podemos citar algunos como la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, que tuvo lugar en Yomtien, Tailandia, y que se realizó en marzo de 1990. También encontramos la novena Conferencia Iberoamericana de Educación, que tuvo lugar en La Habana, Cuba, en julio de 1999. El Simposio Mundial de Educación Parvulario Inicial, una educación inicial para el siglo XX, que se realizó en marzo del año 2000. El Foro Mundial sobre la Educación, Dakar, Senegal, realizado en abril del año 2000 también. La décima Conferencia Iberoamericana de Educación, la educación inicial en el siglo XXI, que se realizó en la ciudad de Panamá. Y finalmente te encontramos la Convención sobre los Derechos de los Niños y Niñas. Estos son solo algunos de los apartados de las políticas públicas internacionales creadas para amparar y proteger a la niñez del mundo, principalmente a las de los países más pobres. En Colombia, además de las declaraciones y marcos de acción antes mencionados, también encontramos algunas políticas públicas, normas, leyes, decretos, entre otros, que tienen como finalidad garantizar a los niños, las niñas y adolescentes un desarrollo integral. Es el caso de la Constitución Nacional de Colombia y el Código de la Infancia y Adolescencia o Ley 1098, creado en el año 2006, el cual establece una política pública de infancia y adolescencia con el fin de que el Estado, la sociedad y la familia garanticen la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, al igual que su pleno y armonioso desarrollo. También encontramos el documento de COMPE 109 de 2007, Colombia por la Primera Infancia, en el que se garantiza una vida digna para la infancia y la familia. Finalmente, el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación de Bogotá, bajo la resolución 1914 de 2013, señalan algunos. El tipo de estudio utilizado para esta investigación parte desde un carácter crítico
teniendo en cuenta la posición frente a la realidad que se vive en los hogares comunitarios del ICBF y a su vez analizar el impacto que se genera del inicio de la educación formal en niños de 3 a 5 años, ya que esto nos permite disentir de algunas de las situaciones que allí acontecen. La investigación se realizó por medio de la indagación documental, ya que ésta nos permite observar y reflexionar sobre la realidad teórica de la educación inicial. Por otro lado, este estudio se enmarca en un paradigma hermenéutico por comprender la realidad social, mediante el empleo de una metodología que para este caso utiliza un enfoque mixto, es decir, que en el proceso de diseño, recolección y análisis se usaron elementos tanto de la metodología cuantitativa para describir características de la población, la situación actual del proyecto y las interacciones en el ámbito escolar. Pero por otra parte, la investigación cualitativa, que nos permitió interpretar y comprender el contexto de la realidad social. La población con la cual se trabajó son niños de 3 a 5 años, pertenecientes y exalumnos de los hogares comunitarios de ICBF, de la localidad de Suba, de la ciudad de Bogotá, también con sus familias, entornos y contextos sociales. Este programa está dirigido a resolver los objetivos planteados. Para ello, se diseñaron cuestionarios, encuestas de caracterización de la población como instrumentos que corresponden a la encuesta, como ficha técnica de recolección de datos del enfoque cuantitativo. El diseño metodológico se realiza inicialmente desde un enfoque cualitativo, realizando entrevistas no estructuradas a algunos actores claves y una revisión bibliográfica de los documentos disponibles. Para la recolección de información se usaron tres técnicas. Primera, la entrevista semiestructurada. Segunda, la observación no participante. Tercera, la encuesta diseñada como instrumento. Las dos primeras de corte cualitativo para recopilar información con base en los discursos y las relaciones observadas en la rutina diaria. Por otro lado, la
A continuación presentamos los resultados obtenidos y su análisis, en coherencia con el tipo de estudio realizado. Para ello, queremos exponer categorías que corresponden al alcance de los objetivos y a su vez permiten comprender las condiciones del proyecto, a partir de una interpretación analítica de la información recogida en términos de lo que significa la intervención en lo social. Iniciando por la caracterización de los niños y niñas, podemos ver que se realizó con niños y niñas de primera infancia en edades que oscilan entre 3 y 5 años, siendo la edad entre los 3 a los 4 años la que más población tiene, como lo podemos ver aquí en el gráfico 1. Además, identificamos una población de género femenino, así como lo podemos ver en el gráfico número 2. Se encuentra información sobre aspectos propios de las familias entrevistadas, de tal manera que se ha logrado reconocer que las tipologías de las familias son diversas. Se encuentran familias nucleares, monoparentales, en especial de jefatura de la línea materna. Y también tenemos familias extensas. Continuando con el análisis de diagnóstico, se encuentra que las relaciones familiares y vínculos afectivos de los integrantes del hogar, la principal figura es la progenitora, o sea, la madre, así como podemos verlo aquí en el gráfico número 3. Por otra parte, pasando a las características socioeconómicas, encontramos que en la condición social de los niños y niñas solo se destacan 3 casos que manifiestan ser desplazados, y uno de ellos es víctima del conflicto. Los demás no responden, lo que se puede interpretar por nosotras en que no pertenecen a ningún tipo de condición social especial mencionada en la encuesta. Igualmente sucede en la clasificación étnica, donde solo uno se identifica como afrodescendiente. Por otra parte, como lo podemos ver en el gráfico número 4, la totalidad de los niños y niñas se encuentran afiliados al sistema de seguridad social en salud, datos que están directamente relacionados con el estado de empleabilidad y ocupación de los padres. Al responder la encuesta, la mitad de los encuestados responden que viven en un apartamento y otros viven en casa o inclinato. Además, solo una de las familias manifiesta que vive en casa propia y los demás viven en familiar o en arriendo. La clasificación socioeconómica de estos niños y niñas está concentrada directamente en el estrato 1 y 2, principalmente en el 2. Las familias sobreviven con ingresos de un salario mínimo mensual, con lo cual deben cubrir necesidades básicas de alimentación, vivienda, servicios públicos, vestuario, educación y recreación. Pasando a las condiciones de desarrollo, podemos aquí observar en el gráfico número 5 que en cuanto al desarrollo psicomotriz, la información arrojada por la encuesta nos dice que todos se movilizan en un buen equilibrio. Algunos Después de todo esto, podemos concluir que la educación inicial es un derecho impostergable y está orientado a potenciar el desarrollo integral. De igual manera, no se debe desconocer que la educación pública cada vez tiene un escenario de intervención más amplio y que en Bogotá éste ha tenido una transformación significativa en cuestión de calidad y cobertura. Se debe tener en cuenta que el ICBF debe generar articulaciones adecuadas para garantizar un tránsito armónico desde la educación inicial al sistema educativo formal. Es importante recalcar que se debe promover la transición de los niños y niñas al sistema educativo a través de una estrategia de acompañamiento permanente para generar una continuidad y una calidad del proceso. La concientización de las familias también es muy importante, ya que la mayoría desconoce que la primera infancia, los niños y niñas deben jugar, explorar, aprender a compartir